Buenos días a todos, soy José María Francés, formo parte del Departamento del Soporte Técnico de Fronius España y en el webinar de hoy vamos a ver el servidor interno web del Data Manager 2.0, pero vamos a esperar un pequeño tiempo hasta que puedan adherirse el resto de asistentes. ¿Vale? Vamos a dejar un pequeño margen de 5 minutillos y en breve empezaremos. Bueno, pues ya hemos dejado un pequeño margen para que la gente que faltaba pudiese conectarse, así que ahora sí vamos a comenzar. Bien, como decía, hoy es el primer webinar de 2018, así que también felicitar las fiestas y un feliz año nuevo a todos los asistentes. Y a partir de ahora iremos impartiendo seguramente cada mes un nuevo webinar y en este caso vamos a empezar por el servidor interno web del Data Manager 2.0. Vale, lo primero que vamos a ver en la agenda es saber qué es el servidor interno web. Luego vamos a ver cómo acceder al servidor interno y por último veremos cómo navegar por el servidor interno de manera online. Bien, lo primero que es el servidor interno web, pues como vemos en la pantalla, es una interfaz que dispone el Data Manager donde podemos configurar diferentes parámetros. Como podemos ver, pues al acceder a él, esta será la pantalla que veremos. Y en este caso, en el menú ajustes, pues tenemos varios menús disponibles o apartados, como pues, en este caso generalidades, las contraseñas, la conexión de red, etcétera. ¿Vale? Esto luego lo iremos viendo uno a uno de manera online y esto es lo que se verá cuando estéis dentro del servidor interno web. ¿Cómo acceder al servidor interno web? Bien, vamos a explicar una de las maneras más fáciles, yo creo, y más sencillas para poder hacerlo. ¿Vale? Lo primero que tenemos que hacer es en el display del inversor irnos al menú config, al menú configuración. Dentro de este menú veremos un apartado que pone punto de acceso a Wi-Fi. Tendremos que seleccionarle
a través de los cursores y con el cuarto botón, el de la tecla Enter, le clicamos y nos aparecerá el punto de acceso Wi-Fi. Nos preguntará que si lo queremos activar, como vemos en la pantalla. Entonces, para activarlo, para confirmar, le damos otra vez a la tecla Enter, al cuarto botón. Y lo siguiente que veremos en el propio display es la red Wi-Fi. En este caso, como podéis ver, la red Wi-Fi que se va a generar se va a llamar Fronius/240. Y unos dígitos que le siguen, ¿vale? Ese número 240 y los números que le siguen es la ID del Data Manager en cuestión, ¿vale? O sea que cuando hagamos esta operación, este dígito es importante, este número 240 con los dígitos que le siguen es importante saberlo, apuntarlo, ¿vale? Porque cuando queramos registrar la monitorización en SolarWeb, esta es la fuente de datos, esta es la ID del Data Manager que necesitaremos para registrarlo. Entonces aquí lo podemos encontrar, ese número. Como vemos, la red que se va a generar va a llamarse Fronius/240, como decía, y el password, la contraseña, que nos indica también para conectarnos a esta Wi-Fi, es la que indica el display, del 1 al 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Vale? Con lo cual lo que tendremos que hacer es con un ordenador buscar esta red Wi-Fi, conectarnos a ella e introducir la contraseña de primera vez. Luego, cuando queramos volver a hacerlo, ya no nos volverá a pedir la contraseña. Una vez conectado, si veis en el ordenador el icono de que tiene un triángulo de emergencia o que no tiene acceso a Internet, eso es normal, ¿vale? Porque esta red Wi-Fi no tiene acceso a Internet, simplemente es para poder acceder al servidor interno. ¿Vale? Entonces, lo primero, cuando ya tengamos conectado nuestro ordenador a esta red Wi-Fi, tendremos que abrir un navegador, ¿vale? En este navegador, lo que habrá que hacer es introducir en la barra de direcciones, pues dos opciones tenemos para acceder. Una de ellas es a introducir http://data manager, como vemos en la imagen, y la otra opción es introducir la IP que viene de serie, por así decir, para acceder al servidor interno, ¿vale? En este caso, como podemos ver, es 192.168.250.181, ¿vale? De cualquiera de las dos maneras accederemos al servidor interno, ¿vale? Lo siguiente ya que vamos a ver es cómo navegar en el propio display, en el propio menú del servidor interno, ¿vale? Para ello, nosotros estamos ya conectados al servidor interno que tenemos aquí. Vamos a ver. ¿Vale? En este caso, como podéis ver, nosotros estamos conectados al servidor interno de un Data Manager que tenemos conectado a un inversor y ya hemos accedido a él. En este caso, si podéis ver en la pantalla, hemos accedido a través de la IP 192.168.250.181. Cuando introducimos la IP en la barra de direcciones y le damos a Enter, pues se nos conecta al servidor interno y, como vemos, esta es la imagen que nos aparece, ¿vale? Lo primero que vamos a ver en este caso es un eje donde podremos ver la potencia del inversor, si está conectado. En este caso está viéndose que está al 49%. También tenemos en la parte de la izquierda la vista general de la instalación, lo que es la potencia, la energía. Si tuviésemos un Smart Meter conectado, veríamos el consumo también, ¿vale? Lo único que si tenemos ya un Smart Meter conectado, la vista cambiaría, ¿vale? No se vería de esta manera la imagen, sino que se vería algo tal como lo que vemos aquí, ¿vale? Este dibujo, este esquema en el que vemos las cuatro opciones, en el que aparece en este caso la batería, porque es una imagen del servidor interno del Hybrid Manager, del SIMO Hybrid, del Energy Package, ¿vale? Pero si no tenemos batería, lo que veríamos serían las tres opciones de la red, del consumo y de la producción fotovoltaica y del inversor, ¿vale? Esto es en el caso de que tengamos un Smart Meter ya conectado y reconocido en el Data Manager, ¿vale? Pero de primeras, si hacemos lo que es la primera puesta en marcha, como vimos en uno de los anteriores webinars, en el paso ya que accedemos al servidor interno, veremos este apartado, ¿vale? De esta forma. Como vemos en la imagen, podemos ver que tenemos también la opción del inversor, de los que tengamos en el anillo de comunicación del Data Manager. En este caso, como solo hay uno, pues solo vemos un inversor. Si tuviésemos más, pues los veríamos todos,
¿vale? Si pinchamos en él, veremos que en este caso está encendido, está funcionando, vemos la producción, vemos la energía diaria, anual y total, ¿vale? Tenemos información a tiempo real y acumulada, en este caso. También, como última opción, tenemos las opciones de los sensores. En este caso, como no tengamos ninguno conectado, pues no vemos ninguno, pero si tuviésemos conectados, pues también los veríamos. ¿Vale? Esto es lo primero que veremos, como decíamos. Si os fijáis en la parte de arriba de la pantalla, tenemos ya un pequeño menú donde podemos ver información, como por ejemplo este de aquí, en el que se ve la información del sistema. Si pinchamos en él, veremos la ID del data logger. Como decía antes, esta es el número que necesitamos para registrarlo en SolarWeb, que es el 240, punto, y en este caso es 75470. También vemos la versión del software, ¿vale? La versión que tiene el Data Manager. En este caso está actualizada la última versión, que es la 3.9.1-4. También podemos buscar en este caso si hay más actualizaciones y ver cómo está el anillo de comunicación, la conexión de Fronius SolarNet, ¿vale? Vemos que está conectado porque el anillo de comunicación está cerrado y vemos que también está conectado a SolarWeb, ¿vale? Esto es un pequeño esquema donde vemos un poco por encima la información básica. El siguiente esquema que tenemos es para la ayuda si queremos descargar el manual de instrucciones o el canal de Fronius Solar. Lo siguiente es para ampliar la pantalla de forma completa, donde se borrarían los menús, desaparecerían. Y lo siguiente que vemos aquí es como un pequeño mensaje, una bandeja de entrada, ¿vale? En este caso, si tenemos cualquier tipo de información que nos indique el servidor interno, nos lo marca aquí. En este caso nosotros tenemos uno que lo que nos dice es que no tenemos conexión con el contador, porque efectivamente como no tenemos contador, pues no tenemos conexión con él. También si tuviésemos actualizaciones disponibles o software disponible para el Data Manager, también nos lo indicaría. Nos saldría aquí esta ventanita, por ejemplo, con la actualización disponible. Por último, lo que vemos es el idioma, ¿vale? En este caso lo podemos seleccionar en español o en el que queramos. ¿Vale? Esto sería la vista general actual del servidor interno. Lo siguiente que vamos a ver será los servicios que dispone el servidor interno. Tenemos la información del sistema, la red de diagnóstico, la actualización de firmware para si lo queremos hacer o necesitamos hacer, la actualización del Data Manager y también visualizar el asistente. ¿Vale? También tenemos la posibilidad de enviar un feedback y por último, si vemos aquí este menú, ajustes, que luego nos centraremos bastante en él, que es en el que realmente vamos a profundizar para ver todos los parámetros que podemos configurar y demás. Con lo cual vamos a empezar por la información del sistema y en este caso veremos aquí también la ID del Data Manager nuevamente, ¿vale? Todo este número que decimos que es importante para registrarlo en SolarWeb. Lo tenemos aquí en información del sistema. También vemos la versión del software, como decía antes, y si vemos que tiene una versión anterior, pues aquí la podemos comprobar. También tenemos el estado de los LEDs del Data Manager. Como podéis ver, estos son los LEDs que aparecen físicamente en el Data Manager, el de verificación, el del clic para ver que tiene alimentación, el de la X que corresponde al anillo de comunicación, de la bola del mundo que significa si está conectado a Internet, a SolarWeb, y el de la antena Wi-Fi, ¿vale? En este caso está parpadeando porque está generando la red Wi-Fi que es a la que estamos conectada también. También podemos averiguar la IP que le entrega, por así decir, la conexión a Internet que vamos a realizar, si es por cable o si es por Wi-Fi. En este caso, como estamos conectados por Wi-Fi, le ha asignado una dirección IP como la que vemos aquí, ¿vale? También la podemos conocer. Y lo que también vamos a ver en la información del sistema es el inversor o los inversores que tengamos en el anillo de comunicación, en este caso es un galvo. Y por último también podemos ver las opciones de reiniciar el data logger o rearrancarlo, ¿vale? Sin tener que hacerlo físicamente, lo podemos hacer desde el servidor interno o resetear todos los ajustes, ¿vale? Todos los ajustes haciendo la conexión de red o todos los ajustes de fábrica para volver a realizar la puesta en marcha del Data Manager. Bien, esto es lo que veremos en información del sistema, ¿vale? Algunos puntos que son interesantes poder conocer. El siguiente apartado que podemos ver es la red de diagnóstico, ¿vale? Que esto, bueno, pues es una pequeña herramienta para hacer un ping con SolarWeb o un traceroute para ver si tiene conexión con SolarWeb realmente, ¿vale? En este caso, como ahora mismo no estamos conectados a SolarWeb, pues nos daría que no está conectado. El siguiente apartado que podemos ver es la actualización del firmware. Como en este caso,
nosotros ya tenemos el Data Manager conectado o actualizado. ¿Vale? En este caso podemos realmente comprobar si hay nuevas actualizaciones o podemos decirle que actualice de forma automática el sistema siempre que haya una actualización disponible, ¿vale? Así que aquí lo podemos configurar como queramos. Para actualizar el Data Manager, pues dos opciones, mediante web o mediante LAN. La más común, la más fácil, la mejor prácticamente es hacerlo mediante web, ¿vale? Al estar conectado el Data Manager a Internet, pues simplemente, como está aquí clicado, le damos a realizar actualización y empezará a hacer el proceso de actualización, ¿vale? Es importante que cuando queramos actualizar el Data Manager siempre haya una buena conexión a Internet, ¿vale? Que tenga una buena señal de Wi-Fi, si está por Wi-Fi, o si es por cable, pues que tenga una buena conexión a Internet, ¿vale? Porque el proceso pues tarda un poquito, unos 5 minutos más o menos, dependiendo de la conexión, y si en algún momento se corta esa actualización, pues habrá que volver a realizarla, ¿vale? Entonces, lo más fácil es actualizar el Data Manager a través de web, ¿vale? Como vemos aquí. También hay disponible una opción mediante web que sería a través de SolarWeb, que veremos en futuros webinars de cómo actualizarlo, pero bueno, como estamos viendo ahora mismo servidor interno, pues la manera de actualizarlo a través del servidor interno sería de esta manera. La otra forma de actualizar mediante LAN, en el caso de que no tengamos disponibilidad de conexión a Internet en la instalación, pues podríamos hacerlo mediante LAN, mediante cable. Para ello tendríamos que descargarnos un programa que tenemos en nuestra página web de Fronius, ¿vale? Tendríamos que abrir ese programa, conectarnos por cable directamente al Data Manager y abrir el programa. Una vez abierto el programa, podremos darle a realizar actualización y lo actualizará mediante un archivo, mediante un programa, ¿vale? Pero lo más sencillo es dejarlo mediante web, con conexión a Internet y listo. Lo siguiente que vamos a ver es visualizar el asistente. Este apartado, que si le clicamos, veremos que lo que nos indica es que la puesta en marcha ya se ha realizado en un primer instante, ya está realizada, con lo cual nos avisa de ello. Si le damos a que sí, lo que haremos es volver a hacer la puesta en marcha desde el inicio. En algunos casos puede ser necesario si la instalación lo requiere, ¿vale? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que visualizar el asistente no significa que vamos a acceder al servidor interno, sino que vamos a hacer la puesta en marcha otra vez, ¿vale? Entonces, en este caso, le vamos a dar a que no, porque no tenemos que hacer la puesta en marcha. Y lo siguiente que tenemos aquí es la posibilidad de enviar un feedback a Fronius, ¿vale? Y lo último, lo más importante quizás en este servidor interno que vamos a ver es el menú ajustes, ¿vale? Una vez estemos aquí podemos clicar en el menú ajustes y nos aparecerá esta página, esta interfaz. Como veíamos antes, tenemos los diferentes menús disponibles para configurar. El primero que vamos a ver es el de generalidades, ¿vale? Donde podemos indicarle un nombre de la instalación al servidor interno, ¿vale? Este no es el nombre de la instalación que queremos poner en SolarWeb, ¿vale? Ese le tenemos que hacer cuando registremos la instalación, sino que este es el que veremos en el servidor interno. Como vemos aquí, webinar, servidor interno, web. Podemos también indicar la tasa de remuneración, los costes de adquisición, ¿vale? En el caso de que podemos ver el rendimiento, la monitorización, pues sería a través de estos valores que vienen ya configurados de serie. La fecha y la hora, ¿vale? Que también viene normalmente sincronizada con el ordenador que estamos accediendo. Y el ajuste de los usos horarios, ¿vale? Siempre que hagamos cualquier modificación en el servidor interno es importante clicar en el stick de verificación para guardar los datos, ¿vale? Como podéis ver, si le damos, lo que hace es guardarlos y nos avisa de que los ajustes han sido guardados con éxito, aceptados. Le damos a OK y lo siguiente que vamos a ver es el menú contraseñas, ¿vale? Este menú contraseñas es importante, sobre todo en la primera puesta en marcha. Nosotros ya vamos a crear una contraseña para el usuario admin porque nos lo solicita en el momento que hacemos la puesta en marcha, con lo cual esta contraseña ya la tendremos generada, pero la contraseña del usuario service, el usuario service, esta la tendremos que generar nosotros mismos, esta contraseña. Es importante generarla en el primer momento de acceder al servidor interno, porque cuando queramos acceder al servidor, al menú del contador, para poder activar nuestro Smart Meter, nos solicitará esta contraseña, nos solicitará este usuario, ¿vale? Entonces, antes de poder acceder al servidor, al menú contador,
tendremos que generar la contraseña que queramos, que puede ser la misma que del usuario admin. ¿Vale? De igual manera, cuando hagamos cualquier modificación, pues es importante siempre guardar los datos, guardar los cambios. El siguiente menú que podemos ver es el menú Red. Este menú, que también vimos en el webinar de la puesta en marcha del Data Manager, también podemos acceder a él en el caso de que en algún momento en la instalación se cambie de conexión a Internet o haya algún tipo de modificación que necesitamos comprobar o simplemente que queremos cambiar la conexión de cable a Wi-Fi, por ejemplo. Dependiendo de cómo lo queramos hacer, pues tenemos estos dibujos, ¿vale? Estas formas. Conectar el Data Manager mediante VLAN, mediante Wi-Fi o mediante cable, ¿vale? Son las dos opciones que tenemos de conexión con SolarWeb. Como vemos aquí, el dibujo de SolarWeb, la conexión de SolarWeb con el dibujo del mundo. Luego tenemos la red local del propio inversor, que esto no hay que modificarlo para nada. Y también tenemos, dependiendo de las conexiones que haga, de la conexión que hagamos, pues los ajustes de LAN, donde normalmente viene ya en dinámico seleccionado, pero si en algún caso queremos indicarle una IP específica al Data Manager, pues se la podemos poner, seleccionando que lo vamos a conectar o a obtener la dirección de forma estática y podemos cambiar los valores de la dirección IP, la máscara de su red, la puerta de enlace, el servidor DNS. ¿Vale? Esto es en el caso de que queramos conectarlo a través de una IP específica. Si no, lo dejaremos en dinámico. De igual manera, para la conexión por Wi-Fi, por VLAN, pues aquí encontramos las redes que el Data Manager ha encontrado, ¿vale? Podemos ver todas las que tiene disponibles. Entonces, para conectarnos a una, pues tendremos que pinchar sobre ella, seleccionarla y darla a preparar. Darle al botón de preparar para introducir la contraseña, como vemos en este caso, y en el caso de que quisiéramos conectarnos a esta red de Internet, pues tendríamos que meter la contraseña y darle a guardar. En este caso, como ya está conectado, pues no tenemos que hacerlo. Si quisiéramos volver a ponerle una IP estática, en este caso por Wi-Fi, pues tendríamos que darle a configurar VLAN IP. De igual manera que antes, podemos ponerlo en estático y configurar la IP que queramos. Y los valores también igual. Esto es en el caso de querer cambiar algún valor de la conexión de red, ¿vale? El siguiente menú que podemos ver es Fronius SolarWeb, ¿vale? Que estos son los datos que va a enviar el Data Manager a SolarWeb cuando esté conectado. Aquí lo que podemos ver es el intervalo de registro de datos. Viene ya configurado a 5 minutos, que es el mínimo, aunque podríamos configurarlo si quisiéramos que lo haga el registro de datos cada mayor tiempo, mayor intervalo, pero viene ya de serie configurado a 5 minutos. Podemos también seleccionarle que nos haga el registro de datos por la noche, ¿vale? Pero para tener esta opción disponible, también en el inversor hay que activar el modo noche, ¿vale? Es importante porque si no, no se activaría de forma automática. También tenemos de serie configurado que va a enviar los datos a SolarWeb, los datos actuales y los datos de archivo, ¿vale? En este caso, pues también viene de serie configurado cada hora y las horas seleccionadas. En el caso de que quisiéramos modificarlo por alguna cuestión especial, pues lo podemos hacer a diario, o si quisiéramos que no enviase datos por lo que fuese a SolarWeb, pues también lo podemos hacer. Cualquier modificación, como decíamos antes, pues guardar los cambios es importante. Lo siguiente que vamos a ver es el menú de mensajes de servicio, aunque este menú prácticamente ya está en desuso porque los mensajes de servicio ya se pueden generar igual que los informes desde SolarWeb, que es muchísimo más sencillo, también tiene más opciones en el caso de los informes, pero antiguamente los mensajes de servicio pues se generaban a través del Data Manager, del servidor interno, como podemos ver aquí, para enviarlos a un correo electrónico o a un teléfono móvil a través de SMS, ¿vale? Pero esto, como digo, ya prácticamente está en desuso. Lo siguiente que vamos a ver es el apartado de GP10, que son las entradas digitales. En este caso, si tuviésemos el Smart Meter conectado, tendríamos otras posibilidades también para poder visualizar. En este caso, solamente tenemos la gestión de energía, que la podríamos seleccionar, ¿vale? Para ello, como vemos el siguiente menú, gestión de carga, es donde podemos activar esta función y configurarla. Para activar en la entrada 1, la entrada de salida 1, el pin 1, tendríamos la posibilidad de conectar un relé, por ejemplo, un actuador, para que active ese relé a través de una potencia producida
O si tuviésemos el Smart Meter, que sería realmente el que hace la medición del consumo, podríamos hacerlo por el exceso de la potencia, porque sería el que conoce esos datos, ¿vale? Si no tenemos Smart Meter, pues no lo podemos seleccionar. En este caso, como no lo tenemos conectado, pues no podemos verlo, pero aquí podríamos seleccionar, en el caso del exceso de potencia, pues indicarle a partir de qué potencia queremos que encienda o que transmita esa señal al relé, y también la potencia a partir del cual queremos que apague, que deje de dar esa señal. Si tuviésemos seleccionado, veríamos también que lo podemos hacer a través de una potencia indicada que podemos decirle que genere, que active este relé cuando está alimentando a la red. O sea, si tenemos un excedente que se está inyectando a la red, si tenemos el consumo cubierto y queremos activar un relé con ese excedente de producción que tenemos, pues le podríamos seleccionar. No lo podemos ver en este caso porque al no tener Smart Meter no sale esa opción, no lo podemos clicar. Pero veríamos que le podemos decir que a partir de una potencia inyectada a red active ese relé, y también le podemos decir cuando la red le esté inyectando o le esté proporcionando al consumo una potencia, lo que quiere decir que está la red también aportando potencia, energía a nuestros consumos, que desconecte ese relé para que vuelva otra vez el inversor a toda su producción a abastecer los consumos sin uso de la red. ¿Vale? También podemos indicarle pues un tiempo mínimo para que una vez activado ese relé, si hay fluctuaciones de potencia, no esté activado y desactivado, entrando y saliendo de manera continuada, sino que le indiquemos un tiempo mínimo de conexión de ese relé y también un tiempo de marcha máximo por día, ¿vale? Son menús que podemos ir configurando. ¿Vale? Lo siguiente que vamos a ver es el servicio push, ¿vale? Este servicio push es una herramienta para enviar información a un servidor externo que no sea el de Fronius, ¿vale? En este caso, como podemos ver, podemos generar diferentes servicios push que se indican como jobs, ¿vale? Nos saldrá este mensaje para indicarnos que al activar la función del sistema y demás, pues nos indica ciertas condiciones, le damos a aceptar y ya veremos las posibilidades que tenemos, ¿vale? Cada servicio push que generemos se llaman jobs, le podemos dar un nombre, también podemos seleccionar los datos que queremos enviar a ese servidor externo al de Fronius, diferentes datos del inversor, del Smart Meter, de la potencia de los sensores, etcétera. El formato con el que queremos enviarlos, el intervalo que queremos hacer, del registro de esos y la emisión de esos datos y la configuración de los servidores, ¿vale? Del servidor al que queremos enviarlo. ¿Vale? De igual manera podemos generar tantos jobs como queramos, tantas tareas como queramos. El siguiente apartado que podemos ver es el menú Modbus, ¿vale? Que es en el caso de que tengamos conectado por el vía Modbus un elemento de otro componente, en el caso, por ejemplo, con un Smart Meter de Fronius, el Modbus que utilizaremos será el Modbus RTU, con lo cual ese ya lo tendremos disponible, aunque si tenemos el Smart Meter conectado no hay que modificar ni activar ningún tipo de menú Modbus en el servidor interno, sino que automáticamente ya se queda configurado de esa manera. Pero en el caso de que tengamos conectado por Modbus RTU o Modbus TCP otro elemento, ¿vale? Tendríamos que activarlo en este apartado. Si quisiéramos activarlo por Modbus TCP, pues podríamos indicar el puerto del Modbus, el tipo de modelo y demás, ¿vale? Aquí lo podríamos configurar. En el caso de Modbus RTU, pues de igual manera también lo podemos indicar la tasa de velocidad de comunicación, la paridad, el modelo, etcétera. ¿Vale? Esto ya digo que es para comunicarse con otros elementos por Modbus. Aquí vemos también la prioridad de control que no podemos modificar, ¿vale? Si no accedemos al último menú de editor de la empresa que luego veremos. El siguiente menú que vamos a ver es el menú del inversor, donde igualmente podemos cambiar el nombre de la instalación del servidor interno, como indicábamos antes. Veremos los inversores que tenemos en el anillo de comunicación, con el número que le hayamos indicado en el display, el tipo del equipo, el nombre que le queremos poner y la potencia pico de paneles que tiene ese inversor, ¿vale? Cada uno de ellos. Igualmente, si hacemos cualquier modificación en estos apartados, pues tendríamos que guardar, como hemos dicho antes. El siguiente apartado que veremos es el Fronius Sensor Card. Si tuviésemos, como decía antes, una Sensor Card, una Sensor Box conectada, veríamos los sensores disponibles, ¿vale? Temperatura, irradiación, viento, etcétera.
y lo único que podríamos hacer aquí en los sensores es modificar el nombre, el nombre que queremos ponerle para verlo luego en la monitorización. ¿Vale? En este caso, al no tenerlo, pues no nos aparece. Y por último, los dos menús quizás más importantes de este servidor interno para conexión con el Smart Meter son el contador y el editor de la empresa. Si os fijáis, estos menús vienen de un color más gris oscuro, diferente al resto de menús que vienen en blanco. Esto tiene una razón, que es la del servidor, la del usuario service que comentábamos antes. Para acceder al menú contador, previamente tendríamos que haber generado la contraseña del usuario service, porque si no lo hacemos no tendremos acceso de forma directa, sino que tendríamos que generar un pequeño reseteo de las contraseñas y demás para volver a hacerlo, ¿vale? Con lo cual es importante generar la contraseña en el primer instante. En este caso a nosotros no nos va a pedir, en este caso sí, tendríamos que poner el usuario service, el usuario service y la contraseña que tenemos configurada. Le damos a iniciar sesión y accedemos. Aquí, como vemos, en el menú contador tenemos la posibilidad de activar el Project Smart Meter. Si no, lo primero que nos vendrá es ninguno seleccionado. Entonces tendremos que seleccionar Smart Meter e indicarle los ajustes, ¿vale? El punto de localización del Smart Meter. Como sabéis, hay dos opciones, como vimos en el webinar anterior, en el punto de alimentación o en la rama del consumo. Cuando le damos a ajustes, si os fijáis, en la esquina de la derecha está buscando el Smart Meter y en el estado pone que lo está buscando. En este caso no lo va a encontrar porque no tenemos Smart Meter, pero si lo hubiese encontrado nos pondría estado OK y nos marcaría la producción, el consumo que está leyendo ya, ¿vale? El consumo en vatios. De igual manera tendremos que seleccionar la posición en el punto de alimentación o en la rama del consumo, depende de la instalación del Smart Meter, y le daríamos a OK, ¿vale? Si le damos a OK en este momento que está buscándolo, no lo encontraría, no lo habría encontrado, con lo cual no lo tendríamos reconocido, ¿vale? En este caso, como no tenemos Smart Meter, pues le damos a cancelar para poder continuar. Podríamos ver también los diferentes esquemas de conexión, ¿vale? Se nos abriría una pestaña y veríamos los esquemas que podremos configurar con el Smart Meter. Y en el último paso, el editor de la empresa suministradora, aquí es donde podemos acceder para configurar la reducción de potencia de los equipos, ¿vale? Vamos a ver si nos deja. Vamos a ver. A ver, un segundito. Vale, continuamos. Lo que ha sucedido es que, como comentaba al principio del webinar, se ha terminado la hora de la activación de esa Wi-Fi que genera el Data Manager, con lo cual se nos ha quedado bloqueado. Así que lo que tenemos que hacer es volver a generar la Wi-Fi, ¿vale? En este caso nosotros ya lo hemos hecho. Nos volvemos a conectar al servidor interno, ¿vale? Por eso no quería entrar en el menú editor de la empresa. Así que ahora, en cuanto estemos conectados al servidor interno, volveremos a ver ese menú. Vale. Ya estamos. Vale, vamos a ver. Accedemos al contador como estábamos antes. Como decía, activamos un Smart Meter, ajustamos el punto de localización, la posición. Y lo último que podemos hacer es, en el menú editor de la empresa, al acceder a él, tenemos varias opciones. La primera de ellas es la configuración de las entradas y salidas digitales para hacer una reducción de potencia, ¿vale?
que podemos configurar también. Este menú del Demand Response Mode es para una versión de Australia, o sea que no tenemos que ni tenerlo en cuenta. Y el menú que tenemos de reducción de potencia dinámica, que es el que necesitamos activar y es importante conocerlo. Aquí si veis tenemos el límite de potencia en sin límite, como viene configurado de serie, con lo cual para activar y que haga esa reducción de potencia dinámica le tendremos que clicar en límite para toda la instalación. Se nos despliega dos opciones. En la primera de ellas podemos indicar la potencia pico máxima de la instalación que tiene instalada, ¿vale? Donde tenemos que introducir un valor. Y la máxima orientación a la red. En este caso podemos seleccionarlo mediante porcentaje o mediante vatios. De serie viene ya en porcentaje, que podemos hacer desde un -10% si queremos que la red aporte siempre un mínimo para asegurarnos que no se produzca esa inyección a red, hasta un 100, ¿vale? Permitirle el 100%, que es como si no tuviésemos un límite. Lo habitual, pues dejarlo en 0% para que el sistema trabaje de manera automática al 0%. En este caso le vamos a cambiar los valores, le vamos a poner 3000 vatios pico, por ejemplo, y un 0%, y le damos a guardar. Como decíamos antes, cualquier cambio hay que darle al clic de guardar. Y por último, también como veíamos en el menú Modbus, si quisiéramos cambiar las prioridades de control, aquí es donde podríamos hacerlo, ¿vale? Podríamos cambiarlo para que sea, por ejemplo, el control a través de Modbus que tenga la prioridad 2 o 3, lo que queramos. ¿Vale? Con esto ya hemos visto todos los menús del servidor interno web del Data Manager. En este caso, a la diferencia de los anteriores webinars, no va a haber una presentación como tal, porque lo que se trata de este webinar es aprender a navegar sobre el sistema, ¿vale? Entonces no se puede enviar un archivo como tal, sino que se colgará también como anteriores veces en internet a través de YouTube, donde podréis acceder a este vídeo de manera online y ver los menús de manera que las hemos visto hoy. Con lo cual, hemos llegado ya al final del webinar. Como siempre, tenéis aquí el teléfono de contacto al que podéis llamarnos en cualquier momento que tengáis cualquier duda o cualquier situación con nosotros, ¿vale? Tanto Sergio como yo, o nuestro correo electrónico, que también nos podéis escribir cualquier tipo de información o duda. Hasta aquí el webinar de hoy, ¿vale? Espero que os haya servido de ayuda. Para cualquier tipo de duda que tengáis, pues os podéis escribir o dejar cualquier pregunta en este chat de webinar. Y sin más, pues desearos que tengáis un feliz nuevo año y, como decía, cada mes vamos a ir generando e impartiendo nuevos webinars, ¿vale? Así que a medida que vaya avanzando el año recibiréis la información para registraros y demás. Sin más me despido, ha sido un placer y nos vemos en siguientes webinars. Un saludo.